Locuciones. La idea es agarrar un texto, un documental, una película, puede ser hasta un álbum de música, ¿no? Y que nos llame la atención y utilizarlo como un pretexto para elaborar ciertos temas, ciertas líneas que cada uno tiene sus intereses, ¿no? Y justo empezar a tejer como estas ideas. Por ahí con Ricardo justo hablábamos también del Exorcista, ahora que vienen como estas fechas de Halloween y esas cosas, ¿no? De los monstruos. Quizás por ahí pudiera ser, pero bueno, no sé, también me interesaría conocer como sus intereses y ver. Pues bueno, Jacobo Grinberg, como la mayoría de ustedes ya saben, ya vieron el documental, pues es este neuropsicólogo de la UNAM, que abre precisamente su laboratorio en la Facultad de Psicología en la UNAM, y que empieza a tener una serie de relación con personajes muy interesantes, como los chamanes, entre ellos Pachita, como bien mencionaba por acá, Naomi, con la hermana de un expresidente de México, y bueno, tiene ahí anécdotas también con Carlos Castaneda, ¿no? Que de Carlos Castaneda, es curioso que de él se empiece como a salir a la luz como todo este lado oscuro que tenía de sus sectas sexuales que tenía, ¿no? Con sus brujas, que así le llamaba como a las alumnas o discípulas que él tenía. Y por ahí hay una teoría conspiranoide de que quizás Castaneda tuvo que ver con la desaparición, ¿no? Otra teoría conspiranoide es como que pudo haber sido la CIA, o los románticos podrán decir que alcanzó el punto máximo de la látice, de la conciencia, y pues llegó como a fundirse, ¿no? Con la látice. Y eso es lo que a mí me interesa, que la mayoría de los podcasts o el documental mismo está enfocado en este asunto de la desaparición, pero no encontré, o al menos no es muy divulgado, quien hable de la teoría de Jacobo, ¿no? Siempre nos mencionan, el doctor Greenberg tenía una elaboración teórica, pero no la querían ocultar. Pues en realidad creo que Greenberg escribió mucho y hay un libro que me parece que nos puede servir como un resumen de lo que él elaboró, y es el de teoría sintérgica, que es esta teoría que él inventa, y quiero compartirles justo de qué va esta teoría. A ver. Lo que pasa con Greenberg, o ustedes tomarán ahí como su opinión, es que, a mi juicio, toma conceptos de la filosofía o de otros modelos teóricos, pero él les pone su otro nombre. Y ahorita vamos a ir viendo. Empezamos con teoría sintérgica. Teoría sintérgica pues sí, es el nombre que le da a su teoría y que significa básicamente síntesis de energía. La teoría sintérgica es un modelo de la realidad. Greenberg lo utiliza para explicar aquellos fenómenos que no tienen una explicación, hasta actualmente no tienen ninguna explicación, como puede ser el potencial transferido, a ver, que es esta parte de la telepatía, o la visión extraocular, ¿no? Que es esta cuestión de ciertos niños que con los ojos cerrados pueden visualizar la imagen de un libro teniendo ellos los ojos vendados, ¿no? Ese es otro fenómeno que él encontró y que no había como un modelo teórico para explicar eso. Tampoco este asunto de la telepatía y las curaciones psíquicas. Las curaciones psíquicas, que por ahí en México hay como ciertos personajes, entre ellos Pachita, Niño Fidencio, por ejemplo, también es otro personaje, que son estas personas que curan haciendo operaciones con la mente, donde hacen incluso una intervención, ahí ponen a la persona recostada y empiezan como a manipular el cuerpo
y a extraer un órgano y a sustituirlo por otro sano, ¿no? Una cosa ahí muy de David Lynch, pero ¿qué sucede, no? Y que al parecer, en el decir de la gente, en la doxa, digámoslo así, pues tiene efectos y que hay casos como de éxito, lo podríamos llamar, ¿no? Entonces, Greenberg, para explicar todos estos fenómenos, empieza a hablar de la teoría sintérgica. Conceptos claves en Greenberg, como por ejemplo, ¿qué es el espacio? Para Greenberg, el espacio es una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal, cuyo contenido informacional de totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Para Greenberg, el espacio no está vacío, sino que está cargado, al contrario, está cargado de información. Pero nuestro cerebro no puede procesar esa información, son solamente como un aspecto muy limitante de ese espacio, de toda esa información. Entonces, desde aquí ya podemos deducir que para Greenberg no existe el vacío. Todo está lleno, incluso está saturado, podríamos pensarlo. Y nuestro cerebro puede acceder a esa información. Y si tuviera la capacidad suficiente de acceder a cualquier punto de ese espacio a su mayor nivel, pudiera contener como todo el universo concentrado en un punto, ¿no? Esto parece como novela de Borges, ¿no? El Aleph, ¿no? Y todo el universo está concentrado en un punto. Recuerden que Greenberg pues, también tenía ahí algo de sabiduría judía. Ese espacio está contenido por algo. Hay algo que lo contiene ese espacio y ese continente es la latice o latiz. La latice o la latiz es un enrejado, una celosía. Él nos ofrece como ejemplo el pensar como estos tejidos, como un tejido. Esta latice tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, tiene una capacidad de modificación. Se puede modificar, si modificas un punto de la latiz, se modifican los demás puntos. O sea, desde el vuelo de una mariposa puede afectar como a toda la latiz, ¿no? Como puede ser también, pues, una explosión de una bomba atómica, pues también. Desde lo más mínimo hasta lo máximo puede afectar a la latiz. Entonces, todo está conectado. Esa latiz está conteniendo todo el espacio, entonces tiene esta capacidad de ocupar todo. Dice aquí, esta es una cita de este libro que les decía, de la teoría sintérgica, dice Greenberg. La latiz del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Entonces ahí vemos, ¿no? Tiene una capacidad vibracional, tiene muchas dimensiones la latiz, es capaz de modificarse y de ocupar todo. También nos menciona que tiene la capacidad de decodificar su información como un conjunto. ¿Qué significa esto? Dice que la latiz, como es pura información, al momento de encontrarse con un observador, en este caso un cerebro humano, tiene la capacidad de generar una continuidad. O sea, por ejemplo, para Greenberg, yo al estar observando, pues yo no los observo a ustedes, estoy observando mi computadora. Pero el punto es de que lo que está de mi lado o lo que está atrás de mí, si yo no lo viera en mi cámara, como tal no está unificado hasta que lo observo, como que la realidad se pega, él le llama como un pegamento de la realidad, ¿no? Como que no existiera la realidad hasta que es observada. Y por ahí Greenberg pues, ya está coqueteando con estas teorías de física cuántica, ¿no? De las posibilidades, ¿no? La latiz, entonces, en esa capacidad de modificar, tiene también distorsiones. Las distorsiones son las afectaciones de la latiz. Ahorita un poco suena abstracto, pero lo voy a aterrizar con todos estos fenómenos, ¿no? Son afectaciones de la latiz causadas por un pensamiento, emoción o incoherencia de esta. Estas distorsiones de la latiz van a llevar distintos niveles de distorsión. A esos niveles de distorsión les va a llamar coherencia. ¿Qué es una coherencia? Pues es un modo, bueno, la coherencia así absoluta sería un modo sin distorsión de la latiz. Desde el punto de vista perceptual, este polo total de coherencia aparecería como una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvatura del espacio. Es decir, en pocas palabras, cuando la latiz no tiene ninguna distorsión, sería lo que conocemos como un vacío, como la nada.
Eso sería como un grado máximo de coherencia. Incoherencia de la latiz sería como la materia, lo sólido, ¿no? El cuerpo sería como una distorsión incoherente de la latiz. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya vamos viendo cómo está pensando Greenberg en esto que desde epistemología se puede, o más bien desde filosofía de la mente, se conoce como monismo idealista. Ustedes recuerdan que existen como varios tipos de monismos y dualismos, ¿no? Está este dualismo cartesiano que es mente y cuerpo, ¿no? Una cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo. Existe el monismo idealista, que es justo, que me parece a mí, que es donde está Greenberg. Hay una imagen ya en el cine que es Matrix. Básicamente Matrix está muy inspirado en esta teoría de Greenberg, porque justo la Matrix sería la latiz, ¿no? Como este lenguaje de programación. Bueno, ahí lo interpretaron así en Matrix. Greenberg nunca habla de programación, habla de este enrejado. Las distorsiones son esas afectaciones de la latiz. Entre mayor distorsión, menor coherencia, habría una incoherencia. Entre mayor distorsión, entre mayor hay incoherencia, entre menor hay coherencia. Y pone un ejemplo interesante que es, por ejemplo, cuando vamos en el automóvil, ¿no? O vamos en el camión, vamos manejando, y entonces vamos en la carretera y hay como dos objetos que podemos ver si vamos en la noche, ¿no? Por un lado está la luna y por otro lado está los árboles, ¿no? Que vamos pasando. Entonces, para Greenberg, esos dos objetos, que son distorsiones de la latiz, tienen niveles de incoherencias diferentes. ¿Cuál sería más coherente? La luna sería más coherente al estar más alejado del observador. Pareciera ser que la luna no se está moviendo, no está rotando, está estática, está ahí, ¿no? Y los árboles, cuando vamos conduciendo, pues se ven incluso como parecieran como que se doblan, ¿no? Por la cuestión de la percepción. Para Greenberg, eso sería una incoherencia, que sería un grado máximo de distorsión. Entonces, cuando se logra la coherencia total, sería incluso que ya ni siquiera se viera la luna, sino se viera la nada. Pero nuestro cerebro no está facultado, vamos a llamarlo así, para poder llegar a ese nivel. Bueno, Greenberg dice que se puede a través de un instrumento llamado meditación, que al final hablaré un poco de eso. Pero de ordinario no podemos acceder como a esa información, ¿no? Solo ciertas personas que tienen como cierto nivel de conciencia. A ver, tenemos acá, ya hablamos de espacio, en Greenberg todo está lleno, todo está saturado, todo ese espacio tiene una organización, que es una latice. Esa latice es susceptible a distorsiones. Esas distorsiones van a responder a grados de coherencia, ¿no? Y aquí Greenberg utiliza para llamarlo, ¿no? Estas zonas de coherencia, les voy a llamar así. Zonas sintérgicas, nivel de coherencia de la latiz. Zona alta sintergia, zona de mayor coherencia, zona de menor sintergia, zona de menor coherencia. Ahora, ¿qué pasaría si un ser pudiera, si un ser pudiera acceder a la latice? Para Greenberg, como pensamiento, cuerpo y realidad están en el mismo plano de la latice, bueno, no en el mismo plano, a distintos niveles, pero sigue siendo la misma latice. Si un ser pudiera conectarse con la latice, pudiera incluso solidificar cosas, o sea, generar objetos. Que eso es ya ahí donde uno dice, ¿cuál se fumó Greenberg, no? Pero eso justo lo explica para toda esta experiencia de Pachita, ¿no? ¿Cómo era posible que ella pudiera materializar un órgano, no? Para Greenberg, en su explicación de su teoría sintérgica, lo que hacía Pachita era conectarse a la latiz y realizar como eso. Hay un cuento de Borges también así, ¿no? Que menciona que hay un lugar, me parece que se llama Ubur, donde uno, por ejemplo, no sé, dejo aquí mi botella
y de pronto me doy la vuelta y al regresar ya hay una planta, ¿no? En ese mundo los objetos no tienen esta noción de permanencia de objeto, ¿no? Todas esas leyes que Piaget nos explica en sus libros del nacimiento de la conciencia, pues no explicarían. Y parte de lo que lo sustenta, el mismo Greenberg, es en tradiciones, en religiones antiguas, incluso en el budismo. Y habla que todo esto que él nos está explicando, realmente para la sabiduría milenaria, no es nada nuevo, sino que siempre se ha mencionado. Y nos habla de este concepto llamado sunyata, que dice que eso, que el vacío en realidad, esto es Greenberg, esto es una cita de Greenberg, dice que ningún objeto posee existencia absoluta, independiente, un poco lo que decía por acá Claudia, sino que estamos conectados o interrelacionados, ¿no? Que va mucho con esta noción de la latiz de Greenberg. Estas distorsiones, Greenberg las clasifica en familias, dice que se puede entender como 4 fuerzas generales en las latices, que es la gravitacional, la de interacción débil, fuerte y la electromagnética. Dependiendo del nivel de conciencia que tenga un ser humano, un organismo, puede acceder a los niveles gravitacionales. Generalmente pues estamos como en el 1, ¿no? Para Greenberg entonces encontramos 2 posiciones o 2 concepciones de la realidad. Tenemos, por ejemplo, la realidad, que lo escribe con mayúscula, que lo menciona que es como lo real o como la conciencia de unidad, y la realidad con minúscula, que es aquella que nosotros percibimos, que es una representación. Y él pone de ejemplo el fenómeno de la luz. Él menciona que la luz, como tal, no existe en la realidad, pero tampoco existe en nuestro cerebro, ¿no? Estos fotones la luz es un producto de la interacción entre la realidad con mayúscula según Greenberg y la realidad con minúscula, ¿no? La luz sería como el efecto de esa interacción. La conciencia también sería ese efecto entre la realidad como conciencia de unidad y la realidad con minúscula. Desde mi punto de vista, ya que traes esto del sentimiento oceánico, esa conciencia de unidad sería el sentimiento oceánico, ¿no? Como esa disolución del yo, pero también ahí sería preguntarnos si se llega a esa disolución del yo, ¿no sería acaso también como una muerte psíquica? O sea, ¿habría una posibilidad de dar cuenta de algo si uno accede como a eso? Y para eso, Greenberg habla del cerebro humano como un proceso evolutivo que se encargó de imitar la latiz. En pocas palabras, para Greenberg, el cerebro humano es una réplica de la latiz, pero en pequeño. Menciona que tiene las mismas características que la latiz grandota, llamémoslo así, eh, pero que están limitadas por ciertas creencias, por ciertos niveles energéticos, y que para lograr acceder como a mayores bandas sintérgicas, que es justo lo que mencionaba atrás, se puede si empezamos a entrenar a ese cerebro. ¿Y cómo entrenamos ese cerebro? Pues a partir de la meditación. A través de la meditación podemos generar lo que él llama como un campo neuronal que puede como conectar puntos que están más allá de las localizaciones físicas. Es decir, yo estando acá en un punto de meditación pudiera acceder a información que, que con mi cuerpo no podría. Y es ahí donde entra el asunto del potencial transferido. El potencial transferido pone básicamente a una pareja, vamos a ver si por acá está la metodología, la leemos rápido. Pone una pareja en estado de meditación, los junta, de hecho, durante 20 minutos. Les pide a esta pareja que estén sentados con los ojos cerrados. Estoy buscando por acá donde menciona, a ver, aquí está el método. Bueno, luego fue experimentando cómo se va con madre e hijo, con gemelos y varios. Pero bueno, podrían ser 2 personas, ¿no? Hombre, hombre, no importaba. Los sentaba en una habitación, los ponía a meditar, que cerraran los ojos, que se tomaran las manos y que se concentraran con la voluntad a pensar que ellos eran una unidad, que estaban unidos, ¿no? Entonces están con los ojos cerrados, tomados de la mano, durante 20 minutos. Después de eso,
se prendía un foco rojo, indicando, ya le habían dicho que cuando se prendiera el foco rojo, lo iban a percibir, y uno de ellos tenía que salir de la habitación y el otro se quedaba. Bueno, el que se iba se colocaba con un equipo para medir sus impulsos neuronales en una jaula de Faraday, donde se caracteriza porque no puede haber comunicación. No puede entrar comunicación, no hay señales que entre. Entonces están monitoreando a esta persona que ya estaba en la jaula o en la sala de Faraday. Y la otra persona se le presentaban unos estímulos. Estos estímulos eran como un tablero de ajedrez, en donde los colores cambiaban de blanco y negro, cambiaban de posiciones. Lo que notaron es que, pues evidentemente, los cambios fisiológicos de la persona detectaba el estímulo cuando cambiaba, había como un cambio del potencial en la persona que estaba observando los estímulos. Pero lo interesante fue que la otra persona que estaba en la jaula de Faraday, en la sala de Faraday, también presentaba esos potenciales justamente cuando aparecía en el otro. Las conclusiones que deduce Greenberg de esto, mira, aquí está el procedimiento: sujeto estimulado, sujeto no estimulado. Aquí está, mira. Se le pidió a la pareja sentarse cómodamente en el interior de la cámara de Faraday y permanecer durante 20 minutos a solas con los ojos cerrados, tomados de la mano, si querían, intentando sentirse uno al otro. La instrucción hizo énfasis en la necesidad de que lograran sentirse mutuamente, que alcanzaran una comunicación empática no verbal, principalmente que intentaran adentrarse en el sentimiento de unión o fusión con la pareja, sentirse uno, captar la mutua presencia. El medio para llegar a la comunicación directa fue decidido por cada pareja, que pudo haber sido meditación, relajación, contacto físico o visualización. Lo interesante fue que aquellas parejas que estaban juntas, pero que no estaban en estado que llama Greenberg estado de comunicación empática, que no estuvieron en ese estado, también los separaron y ellos no mostraron ninguna coincidencia en la estimulación. Pero aquellas personas que sí estuvieron en esa comunicación empática, al separarlos, cuando estimulabas al uno, el otro tenía un comportamiento cerebral como si estuviera percibiendo los estímulos. Ojo, no los estaba viendo. El otro que estaba en la sala, en la cámara de Faraday, no veía el tablero de ajedrez, no se daba por enterado. Sin embargo, su actividad neuronal reportaba como si su cerebro estuviera percibiendo el estímulo que estaba percibiendo, pues, el sujeto sí estimulado. Esto Greenberg lo llamó potencial transferido, que, como acá muy bien lo colocan, pues son los principios de la telepatía. Lo interesante acá es que si esto es una investigación y está abierta al público, yo no he conocido casos en donde habría réplicas de este experimento. Al menos no se ha invertido en esto, o quizás a las mentes académicas les parece muy risible y no vale la pena invertir en esto. Sin embargo, si esto fuera cierto, y si el comportamiento cerebral se ve influido a distancia, pues entonces ahí hablaríamos como que existe como un sistema entre esas dos unidades aparentemente aisladas. La explicación, por eso les explicaba todos estos conceptos glimberianos, es que al momento de estar ellos en esta unidad de conciencia, al separarlos, eh, permanecieron conectados vía la latiz, que sería como el internet de la mente. Yo así como que lo digo de manera muy aventurada. Se estarían comunicando por medio de la latice, ya que no habría otro medio para comunicarse. Pero bueno, esa era como la invitación. Ahí yo solté como todas estas palabras que extraigo de Greenberg. Ojo, no, nota, yo no creo en esto, ni no se trata de creer, no es una religión, se trata de pensarlo. Yo propongo ahí como lo que yo extraje de su teoría sintérgica, y pues vamos a ver qué podemos hacer con eso, qué conexiones. Por aquí ya se realizaron varias. Y pues adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, le damos la palabra a Ricardo para que nos platique ya algo más terrenal con Freud y el asunto de la tele. O quién sabe, ¿eh? No sé realmente si con Freud sea... Porque Freud también tenía por ahí coqueteos con el ocultismo, pero no sé.
Fíjense, viendo pues algunas cosas de Greenberg, a mí la verdad, les comparto. Ahora sí lo voy a decir así, con todo respeto, pero sí hay cosas que, no sé, me dieron risa, porque justamente es algo que comentabas, ¿no? Todos, bueno, sí, vamos a decirlo así, todos le quieren entrar, pero al mismo tiempo, pareciera que es un asunto de ciencia académica, ¿no? O de un aspecto serio, le voy a llamar así. Pero si buscamos, ¿no? Vamos a encontrar dentro de la historia muchos autores de diferentes momentos que han trabajado esto, ¿no? Ciertos elementos, ciertas preguntas que pudiéramos decir que pueden ser elementos de la realidad, la materialidad. Yo me acordé tanto de la filosofía como de la literatura, en específico con esto de los románticos, ¿no? Y estas situaciones del sueño, del ocultismo, las místicas, los medium, pues los chamanes, la medicina de la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, con Paracelso. Y pues bueno, la lista puede ser infinita, ¿no? Es un tema que ha estado, ¿no? Jugándose ahí de forma, de diferentes formas, ¿no? Y también me acordé, y de hecho esto te lo comentaba, de la película del Exorcista, pero del Exorcista 2, El hereje. Esa no la he visto, caray. Véanla, véanla. Que hay una idea justamente esto de potencial transferido de la telepatía. No recuerdo cómo le llaman al método, a la técnica, porque incluso hasta hay un aparato, ¿no? Ahí que utilizan con la protagonista, con Regan, justamente en un momento donde va a aparecer la psiquiatría, principalmente sería, ¿no? Entonces, hay una idea de poder estar en el pensamiento del otro, ¿no? A través de este aparato. Entonces, sí es un tema que muestra muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué me acordé del Exorcista? Pues justamente porque puede estar ligado esto con temas del demonio, ¿no? Como la película, de ciertas fascinaciones de otras realidades, ¿no? Incluso de cierta lectura de la física cuántica, ¿no? Pues bueno, yo al no ser experto, pues bueno, tomaría cierta distancia, pero que con lo que alcancé a ver y medio leer y con esto que nos compartiste, pues no lo sé, preferiría como dejarlo ahí, flotando. Y bueno, ya vamos, con Freud. Freud, me parece que es uno de tantos autores que se mete en temas fangosos y de repente no sabe cómo salir, ¿no? Porque justamente en Freud siempre está presente esta inquietud por las ciencias ocultas. Y digo siempre porque en realidad lo podemos ubicar si buscamos datos biográficos. Freud sí le interesaba mucho esto del hipnotismo, ¿no? De los espectáculos hipnóticos que aparecían, ¿no? En su época. Eh, pero, ¿no? Tendríamos que hablar de su formación, que del lado de la ciencia, que pondría en jaque, ¿no? Estas creencias, ¿no? Porque así es, de forma coloquial se hablaría. Entonces, haciendo un paréntesis, también hay que tener en cuenta que esto del hipnotismo pues, proviene, ¿no? De lo que Mesmer llamó el magnetismo animal y que tiene sus momentos ahí dentro del ocultismo, ¿no? Y también dentro de la religión.
Es interesante, ¿no? Ese camino. Insisto, hay muchísimas cosas que se pueden tomar. Y que justamente Mesmer hablaba de una energía, ¿no? Por ahí. De ahí que poco a poco se fue ubicando ciertos elementos que en el hipnotismo y posteriormente con Libo y Berheim se ubicaba esto de la sugestión, ¿no? Bueno, entonces son esas escuelas con Charcot ahí que se formaliza del lado de la ciencia en un momento histórico y que Freud ahí puede entrarle, ¿no? En la medicina, pero no hay que perder de vista este asunto del ocultismo. Curiosamente, también llega con los sueños, ¿no? Por ahí hay un tipo sueño premonitorio, ¿no? En 1899, una carta Fliss, que pues se comenta, ¿no? Es algo ahí que le empieza a llamar la atención a Freud en estos cuestionamientos, en estos acercamientos de qué es lo que ocurre en el sueño. Y con el sueño tendríamos que plantearnos qué es esto de la realidad, ¿no? Pues, así lo siento, ¿no? Ahí va de sopetón porque pues también hay que aterrizar algo. Esto de la realidad en Freud, creo que hay un problema en la obra. ¿Qué problema? Pues tratar de pensar lo que es el afuera, lo que es el adentro, ¿no? Dentro de lo que va a ser la construcción del psicoanálisis, ¿no? También está en la ciencia, ¿no? En su epistemología propiamente. A pesar de que Freud lee tardíamente a ciertos autores, como Schopenhauer, por ejemplo, como Nietzsche, esto se está jugando. Entonces vamos a dar, como les voy a compartir, ¿no? Justamente esa línea que dentro de las formaciones institucionales, y aunque no sean institucionales, de aquellos que les interesa el psicoanálisis, niegan como esa parte del ocultismo, ¿no? Que pudiera ser un charlatán, ¿no? Porque hay algo, ¿no? Con Greenberg se plantea mucho esto de cómo comprobarlo. Me parece que él cae en una trampa muy curiosa. Esto de primero querer eh, comprobar que lo que hacen los chamanes o ciertas personas, los medium, incluso podríamos decir, los brujos, que no es real. Pero después pareciera que entra en un punto donde explicar algo que no ha sido explicado. Entonces ahí hay una trampa muy curiosa, ¿no? Y pues de ahí que sale todo, pues todo esto, ¿no? Pero Sí, sí, insisto, sí. hay que ir a ver a otros, ¿no? Porque Freud también entra en esa trampa de querer explicar algo. No el chamanismo, pero algo en relación con una realidad que la medicina de su época, en un primer Freud, de finales de 1800, no puede explicar, Claro. que sería justamente el síntoma histérico. ¿Querías decir algo? Sí, que justo esto que mencionas es también como explicarlo en una lógica extranjera al fenómeno, o sea, como querer meterlo en este asunto positivista, ¿no? Que en Freud también estaba muy presente, ¿no? Con esta formación que tú mencionas de los médicos fisicalistas, ¿no? De explicarlo por fuerzas físicas, Sí, 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 ¿no? Algo que quizás es de una lógica distinta a esa. claro. Fíjense, en un momento leía unos textos de unos antropólogos justamente que trabajaban la maldición y justamente comentaban eso, ¿no? Que si se quiere abordar desde un pensamiento occidental todas estas situaciones, que les podemos llamar experiencias, fenómenos, como quieran, ¿no? Es un momento, es una situación. Es difícil porque al final me parece que hay algo que tendríamos que o podríamos tomar en cuenta que quedaría de lado la explicación o en el psicoanálisis la interpretación. Habría que ser testigo de algo que ocurre, ¿no? De un elemento que es una realidad y introduciendo algo así de Freud o del psicoanálisis más bien, sería como este elemento de una realidad psíquica, ¿no?
y uno es testigo ahí de algo, ¿no? Y creo que eso es importante. Estos antropólogos justamente pues eran testigos de algo, ¿no? Que también quedaría muy reducido si lo ponemos en una creencia o en una fe, ¿no? Habría que estar ahí, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Como ser testigo de algo. ¿Y por qué lo menciono? Porque justamente en el psicoanálisis uno pudiera ser el testigo de una historia, ¿no? De alguien, o de un sueño, o de un delirio, de una alucinación. El problema es que si buscamos explicarlo o interpretarlo, algo se va a modificar. Entonces ahí entramos en muchos problemas, ¿no? Hay que escucharlo, ¿no? Por lo menos del lado del psicoanálisis. Pero bueno, regresando a Freud y con esta atracción que tiene por el ocultismo, creo que lo deja hasta cierto punto en muchos momentos de su vida, pero después de la guerra, Freud va a tener va a retomar como esa inquietud, ¿no? Eh, Retomo, como la primera inquietud, pudiéramos decir que hay algo ahí en el hipnotismo y la sugestión que se está jugando, ¿no? Si hay una lectura justamente de esta demonología, o sea, con el Malerus Maleficarum, ¿no? Ahí lo podemos ver en sus primeros textos, ¿no? En el tomo 1, ¿no? Ahí van a aparecer este tipo de cosas. Imagínense, va a ser hasta 1921 cuando Freud se va a animar a escribir algo en relación con la telepatía o con los fenómenos del ocultismo, ¿no? Obviamente eso lo tendríamos en una obra publicada, ¿no? Está Psicoanálisis y Telepatía, que se publica póstumamente, y Sueños y Telepatía, es de 1921 y que aparece como una conferencia, ¿vale? Sí va a haber más textos, hay un texto de 1925 que es como un complemento a la doctrina de los sueños, que es igual sueños y el ocultismo, los fenómenos ocultos, no recuerdo muy bien. Después va a venir una conferencia también en relación con el sueño y el ocultismo, creo que es la 30, y va a aparecer hasta el año 1931 y 32, donde Freud va a plantearse una posición con la telepatía. Ahorita comento, pero vamos acá, vamos al chismecito. Para ir planteando justamente, Freud va a decir, así lo lanzo de lleno, que la telepatía es parte de los fenómenos del inconsciente, ¿no? Hay un elemento de ahí del inconsciente que se está jugando en la telepatía, ¿no? Entonces, eso está genial, ¿no? Hasta cierto punto, porque ¿qué es lo que está pensando Freud de la telepatía, ¿no? Es muy diferente si leemos las cartas con Fliess, ¿no? Con Ferenczi, porque ahí están platicando justamente de estas inquietudes. En realidad, Freud manda en un momento a Ferenczi a consultar una medium, incluso Ferenczi le pide la firma de Freud para que le hagan cierta lectura, ¿no? de su letra, vamos a decirlo. Y empiezan a analizar esto, porque Ferenczi sí tiene una inquietud de algo que está ocurriendo en el consultorio con sus pacientes, ¿no? Hay algo, ¿no? Y Freud también comparte esta inquietud. Es irónico que hay un momento entre ellos dos, ¿no? Porque ya hubo otro suceso ahí con Jung, ¿no? En su momento, y que Freud hasta se enojó, ¿no? De ciertos comentarios de Jung, de estos fenómenos ocultos. Lo hubo, ¿no? Todavía previamente ahí con Fliess, en su pelea ya por ahí en 1901, cuando ya están rompiendo esta amistad, Fliess le dice que el psicoanálisis y lo que él trabaja, o sea, Freud está trabajando en la clínica, es solamente un lector del pensamiento, ¿no? Eso está genial, ¿no? A plantear que Freud es un lector del pensamiento que coloca
sus pensamientos en el otro, ¿no? Es justamente lo que le dice en una carta en 1901. Freud se super ofende, ¿no? Pero años después, con Ferenczi, pues tienen todos estos, esta correspondencia, estas inquietudes de qué está ocurriendo. De ahí que Freud se anime a hablar del psicoanálisis y la telepatía. En un primer momento, Freud va a rechazar, ¿no?, como esta posible comunidad entre el psicoanálisis y el ocultismo o la telepatía. Es muy curioso, ¿no? Porque va a poner como sus límites, él va a preferir hablar de ciertos sueños, ¿no? Y que si el psicoanálisis le entra, ¿no?, a analizar este fenómeno, que lo va a llamar como una transferencia de pensamiento, eh, pues va a haber un problema. ¿Por qué? Porque Freud se está pensando como alguien de ciencia, ¿no? Esta ciencia positiva. Y eso no es de a gratis, porque otro de los alumnos, Ernst Jones, habla con Freud. Por ahí hay unas cartas, ¿no?, en la correspondencia de ellos, donde Jones le dice que no sería bueno que él publicara textos sobre este tema. ¿Y por qué no sería bueno? Pues daría como una mala cara al movimiento psicoanalítico. Entonces pasaría a ser eso que muchos años estuvo peleando Freud, ¿no? Un cierto reconocimiento científico, y sería como el punto del charlatán. Y quizás también de este asunto del judaísmo, ¿no? No caer como, ganarse como su carta de ciudadanía de la ciencia y escaparse como de esta sabiduría judía, ¿no? Sí, un tanto religiosa, que fíjate que ahí Jones le apuesta todo al movimiento, porque es un momento importante, ¿no?, políticamente hablando. Creo que Jones no estaría pensando en eso. No sabría si Freud sí da lugar como a esta idea, pero sí tiene cabida, ¿no? O sea, este hecho de que él como judío, ¿no?, y por cierto lugar que se tiene también ahí en esto de las ciencias ocultas, ¿no?, incluso dentro de los mitos como el Fausto, pues algo ahí la hace clic a Freud. Pero eso no lo calma, ¿eh? O sea, también el viejo sí, sí le entra. Porque en ese de sueños y telepatía, sí comparte como momentos, porque él no se pone, él no habla de lo que está haciendo Ferenczi. O sea, él pone pacientes o conocidos que hablan de sus sueños, ¿no? Y Freud analiza si hay un momento telepático o no, o sea, si hay una transferencia de pensamiento. Esto lo podemos ligar justamente en esta inquietud de Ferenczi de qué es lo que pasa en el consultorio con la transferencia y con la contratransferencia, ¿no? Algo ahí pasa, ¿no? Posteriormente, ¿no?, estará hablando justamente de esto de la atención flotante, ¿no? De ahí que hay que cachar algo, ¿no? Implicaría esta comunicación del pensamiento, ¿no?, del inconsciente. Eso está interesante, por eso se puede plantear como a muchas interpretaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí en el consultorio? En momentos, pues en realidad no se sabe, ¿no? Al final algo se escucha, por eso lo planteaba de uno ahí está para escuchar, ¿no?, al otro, ¿no? Y obviamente, pues bueno, nosotros no somos un mueble más, también estamos ahí, algo se está jugando en nosotros. Hay que estar para escuchar. Creo que un problema en Freud justamente sería eso. En años posteriores hay que tener en cuenta que Freud tiene diferentes momentos. En un momento ya cuando es el Herr Professor, en 1921 y posteriormente, ya acá, en esto que les comento, en este momento conferencia, ya está escribiendo más allá del
principio del placer, ya escribió Pegan a un niño, y ya hay algo que se modifica, ¿no? Ya hizo sus correspondencias y sus diálogos con Grodek, y vendrá esto de la dichosa segunda tópica, que pues en realidad ya no quiero entrar en esas cosas escabrosas. Y para ir cerrando mi comentario y escucharlo, quiero compartirles algo. Hay un momento que se pone genial, porque cuando Freud y Ferenczi están de chismorrones con esto de las medium, y que a Freud siempre le llamó la atención, pareciera que lo que le llama la atención a Freud de las medium o de los medium es esta forma de dar lectura al otro. Es algo que le llama ahí, algo le inquieta a Freud, ¿no? Es así como de, pero ¿cómo lo supo? ¿Cómo lo supo y yo no? Hay algo ahí que le mueve a Freud, porque pues Freud con las interpretaciones y después con las construcciones en el análisis implica un saber. Ahí lo que le decía a Fliss desde un inicio, poner su pensamiento en el otro, y algo de estas personas, incluso del chamán, lee algo sin que el otro hable. Y creo que eso es algo ahí, ¿no? A este Freud, híjole, sí le movió. Bueno, vámonos con el super chisme. Para este tiempo de las inquietudes de la telepatía, Freud decide que Ana Freud, su hija, entre a análisis con él. Es un momento también importante en la vida de Ana, problemático, porque no hace nada, es una nini, bueno, por decirlo así, y va a entrar, ¿no?, al psicoanálisis. ¿Por qué es importante? Porque Ana va a dejar el análisis con su papá. Imagínense esto, ¿no? Entrar a análisis con tu papá, para empezar. Está muy loco, ¿no? Y va a retomar Ana en un momento su análisis. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Creo que es entre 1922 y 1924. Se va a reunir Ferenczi, Ana y Freud, y van a hacer experimentos telepáticos entre Ana y Freud. Freud va a intentar ubicar la transferencia de pensamientos haciendo una función de medium en esa situación. Y ahí Ferenczi como un tercero, como un testigo. Eso está loquísimo. Súper loco, porque creo que es Gloria Aled, esta analista mexicana, tiene su libro de Freud atormentado, y parece que ahí ella lo comenta. Que entonces ya es el padre, es el analista y el medium. Medium, no manches. Diablos. Eso está muy loco, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Justamente Freud va a cambiar su posición al final de su vida. Va a decir abiertamente que hay algo de atracción de parte del psicoanálisis hacia los fenómenos telepáticos. Yo pensé que hacia Ana, porque nada faltaba el lugar de amante ahí, güey. Pues no lo sabemos, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero lo que ocurrió es muy grave. Uh-huh. Pero fíjense cómo de un tema de la telepatía pueden salir muchísimas cosas. Interlocuciones.